Como tal vez lo habéis comprendido alguna vez, la mesa de la palabra la ponemos junto a la mesa de la Eucaristía para vislumbrar la presencia de los compañeros sacerdotes que concelebramos esta Eucaristía. Creo que lo importante es descubrir qué nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Hemos escuchado estos días la figura de David, aquel hombre, aquel rey que se fió de Dios. Hemos escuchado la monarquía, empezando Saúl, David y ahora es Salomón, que es hijo de David, pero no es el primogénito para heredar el trono, pero ha heredado el trono. Y en este primer libro de los Reyes, cuyo texto de los Reyes va explicando la figura de David en este momento, en esta realidad que estamos viviendo. Es bello ver lo que David pide al Señor, cómo David se entrega a ese Dios que le eligió, le ungió a través de la dinastía de su padre David para regir a un pueblo. Y lo primero que hace David es reconocer a Dios, reconocer el don de Dios, reconocer que aquello no es porque él se lo ha merecido, sino reconocer que Dios la ha elegido y la ha ungido para que sea rey de su pueblo. En segundo lugar, David también reconoce su limitación, reconoce que yo soy un muchacho, dice, no tengo esa fuerza para gobernar en mi pueblo. Y en tercer lugar, él le pide a Dios que le dé un corazón sensato, que le dé la sabiduría que emana de este Dios para acertar, para gobernar a su pueblo, para dirigir a su pueblo. Creo que hoy la figura de David en todos y cada uno de nosotros tiene esta fuerza. En los pastores de la Iglesia, reconocer que nosotros nos ha elegido el Señor, somos ungidos de Dios, y reconocer nuestras limitaciones, como la Iglesia tiene que reconocer ahora, en este momento, los pastores de la Iglesia. Y pedirle al Señor, todos los pastores de la Iglesia, como hizo Salomón, que nos dé toda esa garantía, toda esa fuerza para gobernar con humildad, con amor a nuestro pueblo. Hoy, en este momento que vivimos tan conflictivo, tan delicado, vemos que es difícil ser un pastor de una comunidad, guiar a una comunidad, iluminar con la palabra de Dios a una comunidad. Y más que nunca en este momento, donde se han formado grupos, algunos de ellos cismáticos. Todos queremos tener a un Dios propio, queremos tener la verdad del Evangelio, todos queremos tener la verdad de María en sus apariciones, todos queremos tener, pero nos falta a todos, en primer lugar, reconocer nuestras limitaciones, nos falta la humildad, para ponernos en manos de Dios y para pedirle a Dios que nos ilumine para gobernar nuestro pueblo. Más que para gobernar, para servir al pueblo de Dios. Porque no es gobernar. Este señor cura, este otro en Irlanda, un servidor, no es para gobernar a nadie. Es para servir la riqueza más grande de la vida, el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios. Cuando un pastor de la Iglesia se aparta de la palabra de Dios, no está sirviendo al pueblo, está equivocando al pueblo de Dios.
Y en este momento que vivimos tan difícil, no es el momento de tirar dardos a este cardenal, a este obispo, a este sacerdote, a este y al otro. Es el momento de orar. Orar para pedirle al Señor que nos dé a todos humildad. Para orar para que la misericordia de Dios se realice en nuestra vida y actuemos siempre con esa humildad y con esa bondad para servir al pueblo de Dios. Es más, para servirnos unos y otros como grupos que caminamos. Ustedes son los de Madrid, un grupo que habéis venido con el señor cura y precisamente necesitáis también esa humildad, esa bondad que solamente lo da Dios, incluso por medio de la Virgen. ¿Para qué? Para servirnos unos y otros el Evangelio de Jesús, como cuando hay una mesa y se comparte la mesa y se dice a un hombre, toma esto, que aquí queda esto. Nos desvivimos por servir, por estar pendiente del otro, para que el otro se sienta cómodo a mi lado. Esto es, qué triste es no sentirte cómodo junto a aquellos que participan de la Eucaristía, junto a aquellos que dicen que aman a la Virgen, que aman al Padre Pío. Qué difícil, qué duro es sentirte incómodo cuando ves este desorden, esta parafernalia, y cuando ves que en el trasfondo de todo no existe la fuerza, el corazón como tenía el bueno de Salomón. Dame humildad, dame amor para gobernar, para servir. Y todos tenemos esta obligación de servir al hermano. Los pastores como pastores, el Papa como el Santo Padre, los obispos, los cardenales, todos los diáconos, los religiosos, tenemos esta misión de servir al hermano, aquel manjar que compartimos todos juntos, que es el manjar del Evangelio de Jesús. Y por eso hoy, este texto que hemos proclamado del libro de los Reyes, primer libro, donde aparece la figura de Salomón, que no pide tener éxitos. Yo no sé si este compañero ha pedido ser obispo. Yo no, por la edad ya se me pasó el turno. Pero seguro que usted, según los deseos del hermano, puede pedir ser obispo. Pero no se trata de pedir o de ser, no, se trata de sentirse ungido por Dios, reconocer nuestras limitaciones y sobre todo pedirle a Dios bondad y amor para gobernar y para anunciar el Evangelio de Jesús. Creo que esto es lo importante. En la Iglesia hoy día, actualmente, los conoceréis, hay muchos grupos de convocación para crecer en la fe. Yo os he hablado alguna vez de los de Emaús, cómo diferentes lugares, personas van buscando, juntarse para descubrir juntos a Cristo. Es el Señor, lo que decían aquellos buenos señores de Emaús. Y creo que esto es lo que nos puede enseñar hoy el bueno de Salomón. Ante esta realidad, que además sabéis que se habla de cismas en la Iglesia, se habla de cismas, y yo os digo más, hay cismas en los grupos también. No nos ponemos de acuerdo. Y cuando alguien no se pone de acuerdo, le damos detrás de las orejas. Y esta es la realidad. Por eso, hermanos, creo que esta lectura es maravillosa y que nos tiene que educar a todos. En primer lugar, reconocer, soy lo que soy por gracia de Dios. En segundo lugar, decir, yo no puedo dar más de sí porque estas son mis fuerzas. Pero en tercer lugar, saber fiarse de Dios y pedirle a Dios que te dé esa nobleza, esa bondad, esa humildad para reconocer al hermano
y para ser testigo ante el hermano como pastor de la Iglesia o como un hermano en la fe, ser testigo de la grandeza que es el Evangelio de Jesús y de la grandeza que es María, que María es el Evangelio vivo de Cristo. Y después, en el Salmo responsorial que hemos leído, Señor, enséñame, Señor, tus decretos. Esto es lo que tenemos que pedirle. Yo como sacerdote, el otro, todos como cristianos, que el Señor nos enseñe sus decretos y que no salgamos de ese camino de los decretos del Señor, que están, fijaros qué fácil, amar a Dios y amar al prójimo. Y con esos dos decretos podemos acertar a caminar. Nuestras plegarias, nuestras oraciones, como pastores o como cristianos más, no dependen de mi virtudes, que sacerdote más inteligente, que obispo, que tal. No. Depende, como el cura de Ars, qué sacerdote tan santo. Como San Francisco de Asís, qué hombre de Dios. Por eso, hermanos, que realmente este salmo responsorial que hemos proclamado nos dé fuerzas y le digamos, enséñame, Señor, tus decretos. Después el Evangelio que hemos proclamado, según San Marcos, sabéis que en el tiempo ordinario se lee San Marcos, se lee San Mateo, después San Lucas, quitando los momentos fuertes que están establecidos con las lecturas. Y en este Evangelio de hoy vemos cómo los discípulos se reúnen junto al Señor para contarles sus experiencias y como el Señor les invita a retirarse, a apartar un poco la barca porque iban tantos, venían e iban tantos que no podían moverse. Y lo más bello de aquí es cómo el Señor, al desembarcar Jesús, vio una multitud y se compadeció de ellas, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Esta es la realidad de este mundo. Andamos sueltos. Andamos como ovejas sin pastor porque no queremos que Cristo sea el pastor de mi vida, el centro de mi historia. Y por eso creo que estas palabras del Evangelio se cumplen hoy. Se compadeció de esta multitud. Hoy el Señor se tiene que compadecer de esta multitud. Esta multitud que caminamos como desconcertados en este momento. ¿A quién hacemos caso? ¿A este señor cura que es más listo que este? ¿O a este? ¿O a quién hacemos caso? ¿A este obispo? ¿A este cardenal que dice algunas tonterías que otras? ¿O a este papa que no me va? Pero señores, ¿creen ustedes que con estos artilugios vamos a caminar por la senda de la verdad? No. Por eso creo que hoy, como hemos comentado antes, Salomón, un gran rey que pide al Señor discernimiento porque se siente joven, no pide la victoria del enemigo. Yo os pregunto, ¿nuestros políticos qué piden a Dios? Bueno, en primer lugar, no creen. Pero si creyesen, ¿qué pedirían? ¿Hacer más caja a costa de lo que sea, atropellando la dignidad de la persona y la dignidad de la cultura de la vida? Y por eso creo que aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos que tener una gran compasión de los hermanos. La compasión está reñida con la indiferencia. La compasión es la misericordia. Muchas veces nos sentimos indiferentes ante el dolor del hermano, como aquel famoso, el andante apaleado, el buen samaritano, que sintió compasión,
sintió misericordia al estilo de Cristo. Y creo que esta es la verdad de la vida. Cuando un creyente de verdad siente misericordia, sin duda alguna, la indiferencia no existe, sino existe la mirada maravillosa del buen samaritano. Pues que hoy nosotros, a la luz de estos textos, de estas palabras tal vez no dichas bien, pero dichas con el corazón, nos animen a qué, a aprender lo que soy, por quién soy, lo que no soy, mis limitaciones, y saber estar en las manos de Dios como Salomón, de pie. Vamos a orar